Buen día, les habla el profe Carvajal. En esta ocasión vamos a ver la fórmula general desde el punto de vista de interpretación gráfica. Recordemos que a través de la fórmula general podemos encontrar dos raíces reales y diferentes, dos raíces reales e iguales o que no tengan alguna solución real. Vamos a ver la interpretación gráfica de cada una de ellas. Una ecuación cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Recordemos que nuestra fórmula general es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, todo esto dividido entre 2a. Esta es la que conocemos como la fórmula general. Resuelve la siguiente ecuación cuadrática utilizando la fórmula general. Recordemos, nuestra fórmula general es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, todo esto dividido entre 2a. Lo que se encuentra dentro del radical es b cuadrada menos 4ac, lo conocemos como discriminante y lo vamos a emplear en este tutorial. Bien, la ecuación a analizar es la siguiente: 3x al cuadrado más 7x más 2 igual a 0. Recordamos que tiene que estar acomodado primero el término cuadrático, después el término lineal, el de la x, y al final el término independiente. Los valores de las letras A, B y C son muy importantes, hay que agregarlos con todo y signo. El valor de la letra A es un 3, el valor de la letra B es un 7 y el valor de la letra C es un 2. Estos vamos a sustituirlos dentro de la fórmula general, quitamos las letras y colocamos su valor. ¿Bien? Esta parte la llamamos la sustitución. ¿Sí? Entonces tiene menos el valor de la letra B, que está en color azul, es un 7, más menos una B al cuadrado, el valor de la letra B es un 7, 7 al cuadrado. El menos 4 que forma parte de la fórmula siempre va. Agregamos el valor de la letra A, que es un 3, es el verde. Agregamos el valor de la letra C, que es un 2, el de color rojo. En el denominador 2 por el valor de A, y el valor de la letra A, ese color verde, vale un 3. Bien, realizando operaciones. X es igual a menos 7 más menos la raíz de 49 menos 12 por 2. Todo esto dividido entre 6. Muy bien, ¿de dónde sale ese 7 negativo? Ese 7 negativo sale de la multiplicación de menos por 7 positivo. Menos por más me da menos. El más menos lo vamos a conservar. Ok, ¿de dónde sale este 49? Viene de 7 al cuadrado, no es 7 por 2. Es un error muy frecuente en secundaria. 7 por 2 no es el resultado, es 7 al cuadrado. 7 por 7, 49. ¿Ok? ¿De dónde sale ese 12 negativo? Viene de la multiplicación de menos 4 por 3. Menos por más, menos. 4 por 3, 12. En este caso serían menos 12. Y el 2 de color rojo lo dejamos simplemente como está para la siguiente operación. En la parte del denominador sacamos la multiplicación de 2 por 3, nos queda un 6. Continuando con nuestras operaciones, nos queda menos 7 más menos. El 49 se queda igual. Este 24 sale de la multiplicación de menos 12 por 2. Menos 12 por 2 nos da 24. Menos 24. Todo dividido entre 6. Ok, efectuando la resta dentro del radical, nos quedaría menos 7 más menos. Este 25 sale de 49 menos 24 dentro del radical. Dividido entre 6. Ok, ya sacándole la raíz al 25, la x nos queda igual a menos 7 más menos 5 sobre 6. Aquí es donde hacemos nuestra división. Tomamos solamente el signo positivo del más menos, el signo negativo lo quitamos y nos quedaría el primer valor igual a menos 7 más 5 entre 6. Haciendo operaciones en el numerador, menos 7 más 5 nos queda menos 2. Es una resta y dejamos el signo del más grande. En la parte de abajo nos queda un 6. Le podemos sacar partes, entonces el primer valor vale menos un tercio. El segundo valor, ahora quitamos el signo positivo del más menos y dejamos el signo negativo. En el numerador nos queda menos 7 menos 5, esto nos daría menos 12 y en la parte de abajo un 6. Menos 2 entre 6, el segundo valor toma valor de menos 2. ¿Ok? Dos raíces reales y diferentes. Ahora vamos a analizar desde el punto de vista gráfica. Cuando tenemos dos raíces reales y diferentes, ¿sí? Nuestra ecuación era 3x al cuadrado más 7x más 2 igual a 0.
Y las raíces que acabamos de encontrar son x1 igual a menos 1/3 y x2 igual a menos 2. Esta es la gráfica que corresponde a esta función cuadrática. Identificamos el eje de las x que va de izquierda a derecha, menos 3, menos 2, menos 1. Y en el eje de la y, de arriba hacia abajo, vemos un 2, un 1, un menos 1 y un menos 2. El valor, uno de los valores, este valor de x2, lo encontramos en el eje de las x. Y el valor de x1, el menos 1/3, lo encontramos también en el eje de las x. ¿Ok? Entonces, una aportación muy importante. Cuando tenemos dos raíces reales y diferentes, esta parábola, el eje de las x la va a cortar. Donde la corta, esos puntos de x son los que nosotros llamamos las raíces de esta función cuadrática. Observen esta parte, es donde el eje de las x corta a la parábola, ahí vamos a encontrar las raíces de la ecuación. Continuamos con el análisis de la gráfica de una ecuación con dos raíces reales e iguales. Ok, la función cuadrática para este caso en particular tendremos x al cuadrado menos 10x más 25 igual a 0. Ya después de que ustedes hayan realizado las operaciones con la fórmula general, hayan logrado obtener los resultados de x1 y x2 igual a 5, ¿sí? Recordamos que para que dos raíces reales sean iguales, el valor del discriminante debe ser igual a 0. Es la característica principal que tenemos. Y en el caso anterior, para que fueran dos raíces reales y diferentes, el valor del discriminante tendría que ser mayor que 0. Ok, entonces aquí tenemos dos raíces reales. Vamos a ocupar la gráfica. ¿Sí? Identificamos en la gráfica el valor de la letra x y en la letra x tenemos la intersección de los dos ejes, y luego el 5 y luego el 10. Y en el eje y viene en la escala de 60, 40 y 20. Ok, la observación principal, cuando tenemos una ecuación con dos raíces iguales, esta parábola va a tocar al eje de las x en el punto más bajo, ¿sí? En el punto mínimo. ¿Sí? Entonces solamente toca en un solo puntito, no corta a la parábola, solamente la toca en un punto. Esta es la característica principal que tenemos cuando son dos raíces reales e iguales. Está exactamente en el eje de las x y a partir de ahí la parábola empieza a crecer. Y en el anterior que habíamos dicho, el eje de las x cortaba la parábola y donde cortaba la parábola era el valor de x1 y el valor de x2. x1 y x2 igual a 5 y lo localizamos en la parte más baja de la parábola. Analizando una ecuación que no tiene solución real. ¿Cómo sería esa gráfica de una ecuación que no tiene solución real? Bien, para ello vamos a apoyarnos de la ecuación 3x al cuadrado menos 10x más 16 igual a 0. No tiene solución real. Entonces nos ocupamos de la gráfica que le toca a esta función, ¿sí? Ya en el eje de las x tenemos un menos 5, la intersección y luego 5 positivo. En el eje de las y tenemos una escala de 40, 30, 20, 10, de arriba hacia abajo. Y ahora vemos, esta parábola no toca ni siquiera la corta del eje de las x. Cuando esta parábola queda arriba del eje de las x o abajo del eje de las x, sin tocarlo, esta gráfica o esta ecuación se dice que no tiene una solución real. ¿Sí? Entonces, esta es la característica principal. Resumiendo, si el eje de las x corta la parábola en dos puntos, esos dos puntitos son x1 y x2. Si el eje de las x toca la parábola en la parte más baja, ¿sí? Siempre y cuando vaya hacia arriba, ese sería el valor de x1 y x2, dos raíces iguales, reales e iguales. Y en este caso en particular, donde el eje de las x no toca la parábola, aquí decimos que no tiene una solución real. Es el punto mínimo, ni siquiera toca el eje de las x. Vos, profesor Juan Carvajal Vera, hasta la próxima.